Bueno, buenas tardes. Vamos por la clase número 4, que la vamos a separar en dos partes porque es muy extenso, ya que vamos a hablar sobre las implicaciones. Las implicaciones son los problemas que van a aparecer dentro de cada constelación, o sea, la implicación es el problema que va a exponer la persona que quiere ir a constelar. Y estos problemas, estas implicaciones son muy variadas, pero son temas muy fuertes. Entonces, nos vamos a centrar en las implicaciones teniendo en cuenta que vamos a ver el desarrollo de cada una de ellas y aquí van a aparecer en juego los vincores. Hay que tener en cuenta que cada miembro de la familia tiene un lugar y ese lugar hay que respetarlo como tal. Entonces, dentro del sistema familiar, ese lugar es único. Entonces, los vivos, los que ya no están, también deben estar dentro de la constelación, porque hay veces que pueden suscitar implicaciones a través de ellos. Entonces, hay que tenerlos en cuenta. Entonces, acá pueden aparecer los vincores si es que vamos a hacer una constelación por medio de lo virtual o por medio de constelar dentro de lo que es una constelación privada, o bien dentro de lo que es una constelación abierta con personas que así lo quieran realizar. Entonces, para tener en cuenta, uno debe pensar que hay un orden sistémico. Primero están mis hijos, o sea que en el primer orden estarían mis hijos. ¿Por qué? Porque hay que hablar de que ellos son la base de la pirámide. Después, los hijastros. Pero aquí hay que tener en cuenta los abortos que fueron hechos en forma natural o aquellos que fueron buscados realmente, abortos que fueron provocados de forma fehaciente. En el segundo nivel están los padres, los tíos, los hermanos que son legítimos y también los ilegítimos. Hay que tener cuenta si alguno fue abortado o no, o alguno está muerto o no. En el tercer nivel, los abuelos y sus ramas, de ser posible, y en el cuarto, los bisabuelos que entran también en el sistema de ser posible. Pero hay que tener en cuenta que uno puede constelar a una persona y ella puede tener el recuerdo de 3 generaciones atrás. Si fueran de más, sería espectacular, pero uno siempre tiene uno que es el que va a constelar, papá, mamá, abuelo, bisabuelo, y el resto se pierde, porque en realidad es como que el árbol genealógico no lo tenemos realizado. Y si lo queremos realizar, bueno, tenemos que buscar mucha información dentro de lo que es de papá, mamá o los abuelos como para poder realizarlo, que sería espectacular, porque así sabemos de qué falleció o no alguna persona. Por ejemplo, les voy a comentar, me sucedió que dentro de mi familia yo estoy intentando buscar mi árbol genealógico y tengo parientes que son italianos. Entonces, resulta que mamá se acordaba el nombre de 4. Cuando yo empecé a indagar, me encontré con que una de las hermanas de mi abuela nació y murió de chiquitita porque había tenido una enfermedad grave. El error que cometieron sin querer, sin saber, es que a la segunda hija le colocaron el mismo nombre que a la primera. Esta chica se suicidó. O sea, hay que tener en cuenta esas cuestiones también, ¿no? Porque quizás esta chica no soportó que la hermana haya muerto por una determinada enfermedad y por lealtad, sin saberlo, porque obvio que las lealtades son sin saberlas y sin quererlas, tuvo una vida un poco complicada y en cambio de resolverla directamente se quitó la vida. Entonces lo tomo como ejemplo para que vean que realmente hay situaciones que uno las debe tomar. ¿Mm? Bien, en el quinto lugar podrían aparecer las parejas de los hermanastros y las exparejas de los padres de los hermanastros, pero siempre y cuando uno lo vea como necesario, ¿sí? Hay que tener en cuenta que dentro del sistema también hay que contar aquellos que nos beneficiaron. Por ejemplo, a alguien que ayudó a la familia y lo dejaron injustamente. Por ejemplo, un empleado. La empresa ve que este empleado ayuda muchísimo, pero sin embargo, injustamente lo echan porque no hay trabajo o vaya a saber por qué situación X.
pero ni siquiera le dan lo que le corresponde de dinero para que se vaya. Entonces, eso es un beneficio injusto para la empresa, porque no dio lo que la persona se merecía por haber ayudado a la empresa. Lo que tomamos es que este hombre ayudó a la empresa y la empresa no se portó bien porque le echó sin darle ningún beneficio propio. Hay que tener en cuenta que hay personas que son deportadas de su país y otras heredan sus bienes. Por ejemplo, una persona que es deportada y otra hereda. Y bueno, no va a estar bien lo que está pasando, pero también hay personas que perdieron la vida y dejaron esa herencia. Algunos se benefician y otros no. Entonces, para alguien de su familia va a haber, por ejemplo, tengo una herencia y yo heredo y mi hermano no, es injusto. Entonces, esa herencia nunca va a ser bienvenida. Hay personas extrañas también que pueden ayudar dentro de la familia. Por ejemplo, un policía que hace RCP y salva la vida de algún miembro de mi familia. También eso hay que tenerlo en cuenta porque fue alguien que nos ayudó sin ser familiar, ¿sí? Son personas extrañas que nos ayudan. Por ejemplo, alguien que escapó y mató y la familia lo ayuda a escapar, por ejemplo, dentro de lo que son los crímenes de guerra. O hoy en día que la misma familia ayuda a escapar a un maleante por ser hijo, por ser sobrino, simplemente por amor, ¿no es cierto? Obvio. Sin tener en cuenta que en realidad lo que hay que hacer es entregarlo a la policía para que trate de pagar la deuda con la sociedad. Bueno, estas implicaciones, cuando un miembro de la familia asume actitudes, sentimientos de otro y, por ejemplo, la familia lo vive como propio. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque algunos cargamos o nos hacemos cargo de cuestiones que no son para nosotros. Entonces, uno que es sano en ese momento, se pasa tenemos que ver qué pasó en la generación anterior. Por ejemplo, cargamos y se pasa de generación en generación y seguro será una manera inconsciente. Y es algo que no se asimiló. Vamos a poner un ejemplo. Una persona mata a alguien en la guerra. Recuerdo que las personas que matan en la guerra no son asesinos, son personas que están defendiendo su país y que las envían a defender su país. Entonces no tienen que cargar con la culpa de haber asesinado a alguien o de haber tenido preso a alguien, porque en realidad lo que están haciendo es caso y aparte están defendiendo a su país. Entonces, hay personas que por ahí pueden pensar, uy, maté a una persona, soy culpable. Si esa persona no sanó ese problema, por ahí nos vamos a encontrar con que haya alguien de la familia que lo haya tomado como implicación propia y lo pueda tener para sí. Entonces, esta es una implicación que uno debería constelar. Sí, lo que hay que tener en cuenta que no se excluye a nadie, que los problemas están latentes y hay que asumirlos como tal. Entonces hay que recordar que siempre hay una línea muy delgada entre lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, una persona roba y para esa persona está bien robar, porque fue lo que aprendió, porque es el camino más fácil para poder obtener un beneficio propio. Para uno que sabe que está mal robar, sabemos que está mal, pero esa persona que aprendió a robar no sabe que está mal. Entonces hay una línea muy delgada entre lo que está bien y lo que está mal, porque los que aprendimos cosas fuera de lugar, vamos a saber que lo que está fuera de lugar está bien. Entonces hay que tener en cuenta este tema también, ¿sí? Eh, con todo lo que conlleva una guerra, estamos decidiendo por la vida de otra persona y esto genera una implicación, lo que recién les había comentado, de que una persona se puede sentir culpable de poder haber matado a otra, pero bueno, está en realidad cuidando lo que es el patrimonio nacional. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es la parentalización. Por ejemplo, un hijo lleva la carga de sus padres. Un hijo ocupa el lugar del papá. Papá murió, entonces mamá le da el lugar sin querer, inconscientemente, a ese hijo, lo parentaliza. Entonces, hace cargo a ese hijo sin querer, como si fuera el papá, como si fuera un apoyo psicológico.
Y un hijo es un hijo, no es ni un amigo, nunca va a ocupar el lugar ni de papá ni de mamá. Entonces, los padres no pueden depender emocionalmente de los hijos, jamás, porque cuando, por ejemplo, hay muertes prematuras, tanto sea del papá o de la mamá, como son muertes que uno no entiende, va a estar totalmente asfixiado y tiene que entender que las cosas pasan porque deben ser así, no se las puede modificar, porque ya tenemos un destino marcado. Entonces, cuando hay muertes prematuras, hay una ley en la vida en que dice que unos fallecen primeros que otros. Y hay que entender que la ley de la vida marca que primero mueren los hijos, los padres y luego mueren los hijos. Cuando pasa al revés, hay implicaciones porque los padres no entienden por qué sucede esto, porque en realidad siempre van a tener una culpa de por qué mi hijo falleció primero que yo. Entonces, estas implicaciones pasan de generación en generación. Por ejemplo, si hay abusos, violaciones o hubo abortos, pérdidas prematuras, todo esto va a llevar a que dentro de fíjense qué importante, dentro de la familia puede haber herencias, peleas familiares por eso, y esas peleas por lo general van a ser de problemas económicos. En la familia van a pelear porque quedó grabado en el inconsciente que es preferible tener a la unión familiar, cuando debería ser al revés. A ver, es importante la paz de la familia y luego la parte económica. Entonces, esta implicación es muy importante. Fíjense que abusos y violaciones, abortos, pérdidas o muertes que son prematuras pueden llevar a peleas por problemas económicos. Entonces surge siempre que haya un hecho traumático, doloroso, que no lo sano, y el miembro de la familia hasta que uno lo sane, por lo menos 2 generaciones atrás. O sea que yo puedo estar intentando liberar la implicación de mi abuelo o quizás de mi bisabuelo o quizás de mi papá o de mamá. Hay que tener en cuenta que hay destinos muy duros de crímenes, encarcelamientos, bancarrota, robo, o sea, todos estos que son problemas que excluyen de la familia pueden traer problemas muy graves a la familia. Hijos nacidos y no reconocidos, adopciones, chicos que se internan y fallecen. Entonces, para no estar con problemas en casa, porque son enfermos, tratan de dejarlos internados. Y esto no está bien. ¿Por qué? Porque los están excluyendo. Nunca hay que excluir a nadie de la familia. Hay que tener en cuenta que los problemas de patologías, enfermedades mentales, consumo problemático, son personas las cuales no pueden decidir. O sea que alguien que fue expulsado o que escapó o que se escondió de su país, hay que tener en cuenta que pueden traer problemas muy graves a las generaciones siguientes. Las mentiras familiares aparecen también dentro de lo que es la constelación, igual que los secretos, que no se hablaron nunca y se ocultaron, y aparecen dentro de una constelación. Entonces hay que hablarlo. A ver, si en una constelación sale un secreto, hay que tomarlo como tal, como un secreto, pero no indagar, porque si la persona no quiere hablar más de eso, contar nada más el secreto, pero no se pregunta ni por qué, ni para qué, ni cómo sucedió. Uno escucha, porque seguramente si hay algo que tiene que salir a la luz, saldrá. Dentro de lo que es la parentalización o identificación a los padres, junto con los hijos, hay que tener en cuenta que los hijos no son el consuelo de los padres. Los hijos son hijos y uno tiene que seguir dando amor a ellos, ¿sí? Los hijos están para recibir, no para dar. El apoyo emocional de los padres debe ser un psicólogo o quizás algún amigo o quizás alguien que quiera sostener emocionalmente. Pero los hijos no hay que darle esa categoría porque realmente deberían estar sufriendo tanto como uno. Entonces, hay muchas veces que uno escucha, ay, gracias a mi hijo que es el motor de mi vida, sigo viviendo. Gracias a mi hijo que es el sostén de la familia porque es el hermano mayor y nos ayuda. A ver, el padre quiere a los hijos
pero les debe dar cariño y el hijo no debe ser el sostén. Uno tiene que tratar de buscar la manera de tener un sostén, pero los hijos recuerden que están padeciendo tanto como uno, entonces no le podemos dar determinada responsabilidad. Nunca los hijos pueden cargar con las cargas de los padres. Si bien hay que tener en cuenta que nosotros fuimos criados por personas también lastimadas. Entonces, nosotros ahora que sabemos lo que puede pasar, tenemos que tratar de no lastimar más a nuestros hijos para tratar de sanar las generaciones venideras. No hay que delegar en los hijos los problemas, ¿sí? Muere mamá y la hija se hace cargo de la casa, etcétera. No, está mal, porque el equilibrio va a comenzar a desequilibrarse, o sea, quien tiene que hacerse cargo es el papá de la casa y buscar la manera, no los hijos, ¿sí? Eh, Siempre hay que tener en cuenta que está el primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo, y también se cuentan los hijos que fueron abortados de forma eh, queriendo, o sea, de forma natural o de aquella forma que fue buscada. Eh, Cada uno ocupa su lugar. Si no es así, hay un desorden familiar. Y para el hijo no es fácil esa carga, porque ocupa un lugar que no puede. Entonces, es como que el hijo es un chivo expiatorio. Y el hijo no es ningún chivo expiatorio. No puede ocupar el lugar de un vacío emocional, ¿sí? Entonces, el hijo se cría con impotencia si le damos ese lugar. Puede aparecer una depresión dentro de lo que es el hijo, porque le estamos dando una carga muy pesada de la cual no puede salir. Entonces ocupa un lugar que no le corresponde y lleva una vida que no es la suya. Entonces esto le puede causar angustia, depresión, y esta angustia y depresión se puede hacer cargo también en las vidas venideras. O sea, también se puede hacer cargo de lo que sucede dentro de lo que son las generaciones que sucedan a esa persona. Cuando los padres cargan con los hijos, no son fáciles de llevar si los parentalizan. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, ay, yo doy la vida por mis hijos. Él está en el medio y le genera una carga emocional. No, si yo, por ejemplo, me llevo mal con mi pareja, no tengo que decir yo doy la vida por mi hijo, aunque ya sepamos que la vamos a dar, porque estamos dejando de lado a mi pareja y mi hijo no es mi pareja. Mi hijo es eso, mi hijo, y no tiene que por qué ser una carga emocional mía, ¿sí? Entonces, esa carga emocional para el hijo está mal. Entonces, ocupará el lugar del padre y estará mal. Si nosotros damos lugares a personas que no está bien, porque los hijos tienen que recibir, nunca pueden darnos. Ahora, por ejemplo, vamos a otra implicación, una muerte prematura. Si no fue sanada, no fue trabajada, se volverá a repetir en la familia. Y el niño que muere en forma temprana, cuando llega otro niño que se lo olvida, no se lo cuenta, por ejemplo, está el primer hijo, el segundo fallece por X motivo, como les conté en el caso de mi familia, y después nace otro, a este hijo se lo olvida, se le coloca el mismo nombre, es muy grave el error, porque quizás corra una muy mala suerte simplemente porque cumple con un rol parecido, con un rol que se le adjudicó que no era el que debería haberse adjudicado. Hay que hablar de ese hijo que falleció, porque, por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros decimos, ay, yo tengo 3 hijos? Pero no, son 4 si falleció uno. Entonces lo dejamos de lado. Está mal, porque no le estamos dejando el lugar que le pertenece. Por ejemplo, en los abortos, al no contarlo, se está excluyendo. Haya sido un aborto espontáneo o no, hay que contarlo igual, porque fue una vida que uno tuvo en el seno materno. Entonces, cuando el aborto es consciente, sobre todo, hay que tener en cuenta de que esa persona estuvo en mi panza, entonces no puedo excluirlo, lo tengo que contar. Pero hay que tener en cuenta, como hablamos en uno de los encuentros pasados, que nosotros como terapeutas holísticos no debemos juzgar. Por eso hablamos siempre del ego al corazón. Nuestro ego nos permite que nosotros
podamos decir está bien o está mal, pero nosotros tenemos que tratar de pensar desde el corazón. Por algo habrá pasado. Nosotros no debemos juzgar a nadie.